Una producción original de Invirne Corp y Ojo con Eso TV. Migración sin metaverso. Un espacio informativo de opinión sobre lo que destaca en el mundo, de forma real y cruda, enfocado en mejor ciudadanía y gobernanza global, con el periodista venezolano José Antonio Lares, ancla de Ojo con Eso TV. Nuevos episodios todos los martes por este mismo canal, Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petit y con la Red Global, en una producción de Invirne Corp, nosotros vamos a conversar hoy con Julio César Oeb. Él ha sido director de proyectos de Bepica Venezuela, expresidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y doctor honoris causa de la Universidad Central de Venezuela. De todas estas materias, hoy vamos a tocar de manera particular lo que tiene que ver con el gas. Y nos interesa lo del gas porque se ha estado hablando muy a menudo de las energías sustitutivas. Y Venezuela tiene grandes reservas de gas, lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Yo no sé si están cuantificadas ni cuántos yacimientos tenemos. Yo creo que Julio César nos lo va a aclarar y nos va a decir si de momento para la recuperación de Venezuela esa sería la vía, porque la del petróleo pareciera que estuviera stand-by, sobre todo por el tipo de petróleo que nosotros tenemos bajo tierra y por las dificultades que hay hoy día con los mercados de los combustibles fósiles. Entonces, ¿es el gas, Julio César, la fórmula ideal y estamos en condiciones de implementarla para que se convierta en la materia prima fundamental de exportación de Venezuela en estos tiempos? Buenos días, compañero, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, sobre ese tema que me preguntas, yo creo que sí, mira, Venezuela tiene un potencial gasífero tremendo. Las reservas de Venezuela en gas natural son de más de 200 millones TCF, 200 TCF, perdón. Esa es una unidad que son millones de millones de pies cúbicos de gas natural. Son las quintas reservas del mundo y en este momento somos la primera en gas convencional de toda América Latina. Y digo esto porque ahora hay también gas que se produce con lutitas, como lo están haciendo en los Estados Unidos, y México y Argentina tienen bastante gas de lutitas, y se suma esa cantidad de yacimientos de gas de lutitas que es muchísimo más costoso de explotar. Entonces ellos tienen más reservas que nosotros, México y Argentina. Pero Venezuela está en una posición tremendamente favorable en cuanto a sus yacimientos de gas natural. Desafortunadamente, a través de los años, estos yacimientos no han sido aprovechados en toda su magnitud. Y como tú decías ahora, sí, han pasado cosas nuevas. Actualmente, hace muy poco, hace miércoles de la semana pasada, se firmó un convenio entre Venezuela y Trinidad para comenzar a explotar gas de un campo muy importante que tiene Venezuela, que se llama el campo Dragón, dos países, y llevarlo a la plataforma Hibiscus que tiene Shell en aguas de Trinidad, plataforma costa afuera, y de allí enviarlo a las plantas que tiene Trinidad para la conversión de ese gas en gas natural licuado y exportarlo. Este convenio que se firmó es un convenio, yo pienso que es muy importante y que no solamente abre la posibilidad de que Venezuela, junto con Trinidad, negocie gas licuado para venderlo en toda Europa y en Asia también. Pero nosotros, en ese caso, nosotros proporcionaríamos la materia prima y Trinidad es la que va a hacer el procesamiento. Eso es correcto. Lo que se está pensando, lo que se firmó fue un convenio
que se llama un convenio de ganancias compartidas. En otras palabras, es la creación de una empresa o un ente entre los dos países que van a explotar el gas y lo van a procesar también. Como actualmente Venezuela no tiene capacidad para procesamiento de ese gas, lo que se va a hacer es transportarlo a Trinidad, porque el campo que tiene, el campo del que estamos hablando, el Dragón, está muy cerca de un campo que se llama Hibiscus, donde Shell tiene una plataforma. Ok. Entonces, hay que construir 17 kilómetros de tubería para llevar el gas de Venezuela a Trinidad en Hibiscus. Y desde Hibiscus tiene toda la infraestructura de transporte para llevarlo a Point Lisas, donde está todo el sector petroquímico de Trinidad, y también a Point Fortin, donde están las plantas de conversión de gas en gas natural licuado. Entonces lo que se piensa es hacer una empresa mixta, si se quiere, o un ente que va a permitir que Venezuela, junto con Trinidad, exploten este gas, lo procesen, lo exporten y compartan las ganancias. Ahora, pero en el caso de Venezuela no hubo nunca la posibilidad de establecer las plantas de procesamiento de ese gas, que con tanto dinero que ha corrido en el país, no se previó que eso pudiera ser una opción válida a futuro tampoco. Porque yo recuerdo que se habló de un proyecto Cristóbal Colombo en la zona de Sucre, al norte, ¿no? ¿Eso tenía esa intención o qué pasó allí? Sí, eso, fíjate, el proyecto Cristóbal Colón desde hace muchísimos años, tiene más de 40 años en el tablete. Ese proyecto incluía Dragón. Dragón es uno de los campos que están al norte de la península de Paria, que pertenecen a ese proyecto. Se llamó en su época Proyecto Cristóbal Colón. Ya, por primera vez se está desarrollando ese proyecto. Se comenzó a desarrollar hace ya varios años y se pensaba traer ese gas a tierra firme en Venezuela, procesarlo en Venezuela en una nueva planta que se iba a construir aquí, que se llamaba el proyecto Sigma. Sigma era complejo industrial de la Mariscal de Ayacucho y era un complejo industrial para procesamiento de gas que se iba a construir en Güiria, que es un punto muy cercano de donde está el Campo Dragón. Entonces, el desarrollo del Campo Dragón se pensó de esa manera. Sin embargo, Venezuela inició el proyecto, pero nunca lo terminó por falta de fondos. La situación económica de Venezuela está en este momento muy mal. Entonces no había suficientes fondos para poder desarrollar ese cambio. Entonces no se terminó el proyecto y nunca tampoco se desarrolló el complejo industrial de Mariscal de Ayacucho, que era el complejo donde se iba a pasar el gas a gas natural licuado para su exportación. Pero como Trinidad tiene muchos años ya produciendo gas natural licuado y tiene unas excelentes instalaciones, tiene 4 trenes para la licuefacción de gas natural. Lo que se ha pensado ahora, vamos a unirnos a Trinidad y vamos a hacerlo juntos. Trinidad no tiene suficiente gas, se le está acabando el gas y necesita el gas desesperadamente. De hecho, de esos 4 trenes de licuefacción de gas que ellos tienen, hay uno que está parado ya. Y lo están funcionando al 70% de su capacidad. Pero quiere decir que hay un 30% que no se está aprovechando, más un tren completamente parado. Ahora, si llevamos gas de Dragón hasta Trinidad, lo procesamos, lo convertimos en gas natural entre los dos países y luego compartimos las ganancias. Eso va a ser una entrada muy importante para el gobierno venezolano, para el Estado. Ahora, de parte de los técnicos y especialistas venezolanos en esa materia, ¿dónde están? Porque se dice que los que de alguna manera pudieran haber manejado adecuadamente este tipo de nuevo mercado eran los que estaban en la misma industria petrolera, que también tenían conocimiento del tema, ¿no? O sea, en base a cuál equipo profesional
va Venezuela a trabajar esta área tan prometedora? Mira, Venezuela todavía tiene mucha gente, se ha ido mucha gente, muchos profesionales se han ido, pero Venezuela todavía es un país que tiene mucha cultura petrolera y gasífera. Lo que sucede es que Venezuela nunca tuvo una experiencia en gas natural costa afuera. Okay. El yacimiento de Dragón es un yacimiento costa afuera y son pocas las empresas, incluso de nivel internacional, que tienen esa tecnología. Entonces Venezuela, tarde o temprano, va a tener que unirse con una de estas grandes empresas, Shell, Chevron, Eni o Repsol, que están explotando ya gas natural costa afuera de Venezuela. Y en estos proyectos, ¿no? Esta primera oportunidad se produce porque Shell está junto con NGC, que es la National Gas Company de Trinidad, están explotando varios yacimientos gasíferos en Trinidad y están como socios también en la licuefacción de ese gas para exportarlo luego a diferentes países del mundo. Ahorita el mercado es muy bueno porque con el problema de la guerra de Rusia y Ucrania, el suministro de gas que tenía Rusia, prácticamente un monopolio para toda Europa, se ha caído y eso significa que tenemos un mercado bastante abierto en este momento para colocar ese gas. Ahora, ¿en cuánto tiempo, dadas estas nuevas circunstancias operativas en alianza con Trinidad, en cuánto tiempo podríamos decir nosotros que produciríamos gas para enviarlo a Europa, por ejemplo, que es uno de los mercados que quedaría desguarnecido de parte de Rusia, que sería un gran mercado, pero ¿cómo abordarlo y en cuánto tiempo? Bueno, la pregunta es buena porque el yacimiento Dragón, como te decía, está totalmente desarrollado su facilidad de producción. Okay. Lo que hace falta es ponerlo a producir y transportar ese gas al sitio donde va a ser procesado. Entonces, la distancia que existe entre Dragón y Hibiscus, que es donde tiene la plataforma Shell, es solo 17 kilómetros. Esa es una distancia corta para una tubería y ya está todo lo demás desarrollado. Sería cuestión de montar esa tubería y llevarlo hasta Hibiscus. Es posible que se consigan algunas dificultades que todavía no han sido bien estudiadas, pero yo estimo que para el año 2025 eso debiera estar produciendo ya. Y el sector privado venezolano, en este particular, pudiera tener cabida en este negocio tan novedoso como se está presentando. Mira, yo pienso que sí, ¿eh? Porque este negocio no solamente permite el desarrollo del Campo Dragón, porque ya esto es un convenio, digamos, entre Trinidad y Tobago y Venezuela para explotar ese campo. Pero así como existe ese convenio de ganancia compartida, también hay otros yacimientos, incluso hay unos que son muy interesantes, que son los yacimientos limítrofes, que están entre Venezuela y Trinidad. Son yacimientos de gas que la línea límite entre los dos países los pican aproximadamente por la mitad. Entonces esos yacimientos de gas hace ya muchos años se han negociado, se unificaron, se hizo un convenio de desarrollo conjunto de esos yacimientos y eso está todo listo nada más que para arrancarlo. Del lado trinitario, ya Shell está trabajando en uno de los yacimientos que se llama Lorán Manatí. Y del lado venezolano todavía no hemos empezado a trabajar, pero es muy probable que dentro de estos convenios se puedan desarrollar también en los yacimientos limítrofes. Y eso es una cosa tremenda. Y hay más de 17 millones, 17 trillones de cúbicos, lo que llamamos TCF, ¿no? Entonces, para darte una idea, en Guyana se está hablando ahorita de que hay una gran competencia por muchos países del mundo de entrar en Guyana, a explotar el gas natural también, además del petróleo, porque ellos dicen que tienen unos yacimientos del orden de 17 TCF. Bueno, nosotros nada más en esa zona, en esos yacimientos limítrofes con Trinidad, tenemos esos 17 y un poco más.
Okay. Y no corremos el riesgo de que Guyana en este caso nos pique adelante, como dicen en criollo, porque ya ellos tienen un mercado abierto con Claro que, Europa, por ejemplo, ¿no? claro que sí, ese riesgo está allí, pero ellos primero tienen el gas a una distancia muchísimo mayor que la que nosotros tenemos. Está en el orden de 200 kilómetros de tierra firme. Y cuando ese gas se comience a desarrollar, hay que traerlo a tierra firme para poderlo procesar y después exportarlo. Entonces Claro. ellos tampoco tienen, wow, eso tendrían que llevarlo tal vez al mismo Trinidad para hacerlo, ¿no? Ajá. Porque todavía no están. A que Guyana le falta todavía por lo menos 5 o 6 años para poder lograr poner una molécula de gas fuera del país, ¿no? Ok. Le tenemos la ventaja en cuanto a tiempo, pero la relación de Guyana con el Commonwealth y con todas esas otras naciones que de alguna manera comulgan el mismo credo, o sea, no se le facilitaría trancar lo nuestro y adelantar lo de ellos, porque ese es un riesgo que está allí latente. Ahora que se está debatiendo lo del Esequibo, de repente nos ganamos una enemistad ahí desde el punto de vista de los mercados también, ¿no? Así es, sí, eso es posible. Este, Aunque ese es un tema, como tú bien sabes, que lo maneja la diplomacia, ¿no? Yo creo que si manejamos eso inteligentemente, también podemos trabajar junto con Guyana, en lugar de separados, ¿no? Ah, ok. Venezuela tiene a Guyana el conocimiento de lo que es el sector petrolero y gasífero, donde Guyana está empezando. Y existen muchísimas oportunidades de negocio en Guyana hoy en día que están desarrollando su yacimiento para técnicos venezolanos que tienen conocimiento y experiencia en este tema. Claro. Ahora, desde el punto de vista laboral, que es otro factor que me preocupa. A lo interno, Venezuela veo que tiene años con dificultades para el gas doméstico. ¿No hay una relación de negocios allí que también pudiera ser aprovechable en el corto plazo con el sector privado venezolano mismo? ¿Cómo no? Claro que sí. Fíjate una cosa, eso que acabas de citar es una verdad. Aquí en Venezuela tenemos un problema serio durante muchos años con el desarrollo del sector gas natural, incluyendo gas doméstico, como tú mencionas. Aquí en Venezuela existe prácticamente un monopolio por parte del Estado a través de PDVSA Gas, que es la que tiene el monopolio del gas natural en Venezuela. Hay, hay operadores que son privados, de hecho hay una ley que permite que los privados puedan también producir gas natural, venderlo, etcétera, 100%, o sea, sin necesidad de participación alguna por parte de las empresas del Estado. Sin embargo, esa ley no se está cumpliendo. Entonces, no es un tema de política, sino un tema de prácticas, ¿no? Eh, Se están haciendo las cosas mal hechas. Y entonces nosotros no hemos podido desarrollar ese sector apropiadamente. Han habido políticas de subsidio que son totalmente, ¿cómo te diría yo? Ignorando el gas natural. Y entonces PDVSA Gas está quebrada, no tiene cómo poner a funcionar sus instalaciones porque no está recuperando nada por su venta de gas natural. Entonces hay muchas cosas allí que hay que arreglar, que hay que definir de una manera concienzuda y técnicamente factible para que el sector gas natural se desarrolle. Pero es muy sencillo, son 4 o 5 problemitas que existen en el sector que se pueden resolver de un plumazo, como se dice, ¿no? Claro, ahora, siento que el problema es de racionalidad política, porque usted pertenece a la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas. Eh, a nivel oficial, ¿se ha considerado, se les llama a ustedes, conversan con ustedes para que en el momento que esto tome impulso puedan ser ustedes los concursantes para que este negocio se agilice o no? Sí, mira, sí, actualmente y de hace varios años, no es solamente ahora, ha habido un acercamiento bastante grande entre el sector privado y el sector público para el desarrollo del sector gas natural. Nosotros como Asociación Venezolana de Procesadores de Gas hemos propuesto soluciones a la situación.
Sin embargo, existen políticas que son, por ejemplo, una política de subsidios que no es tal, porque no se está subsidiando nada, sino que se está regalando el gas, sobre todo el gas doméstico. Ujú. Pero eso lo que significa es que las empresas que están produciendo el gas no tienen ninguna entrada. Y eso es imposible de mantener, ¿no? Ahora, yo pienso, yo soy positivo en eso y pienso que no es difícil resolverlo. Es cuestión de sentarse y hacerlo. Tenemos ya mucho tiempo con políticas erradas en ese sentido, pero yo creo que se pueden hacer lo que se necesita la voluntad de hacerlo. Sí, pues por eso le insisto, si ese acercamiento se está dando, no se está dando, si el problema se ha planteado con la crudeza del caso, sobre todo para el suministro interno en las primeras de cambio, ¿no? Que yo veo que tiene muchas fragilidades, muchas habilidades, muchas equivocaciones, inclusive operativas y de mercadeo. O sea, ¿por qué el sector privado no se le facilita, al menos para que en combinación con el mismo Estado, en empresas mixtas puedan explotar el gas al interno en la primera de cambio? Es que también sería un gran negocio, ¿no? Claro que sí. No, lo que tú estás diciendo es una verdad total. Eh, no existe ninguna razón, no existe ninguna razón práctica para que no se ponga juntos el Estado y el sector privado venezolano a explotar el sector gas natural y hacerlo de una manera tal que se convierta eso en un negocio. Claro, existen políticas que son políticas de subsidios a los sectores más necesitados por el gas natural y esas políticas existen en todos los países del mundo y se pueden hacer sin necesidad de quebrar la industria, ¿no? Ajá. Eso es cuestión de ponerse de acuerdo. Han habido épocas en los últimos años en los cuales ha habido un gran acercamiento entre el sector privado y el sector público y se ha podido hacer avance en ese sentido. Sin embargo, nosotros llevamos ya en el orden de unos 20 años o más, donde ha habido pocas comunicaciones. En el momento de fijar políticas, ha habido poca comunicación entre el sector privado y el sector público. Y la política la está definiendo el sector público unilateralmente. Algunas veces de manera, otras veces no. En el caso específico del gas natural, en mi opinión, las políticas no son acertadas. No son acertadas, claro. Ahora, eh, si nosotros nos vamos a la parte política, porque aquí pareciera que todo está dentro y se inscribe dentro de los credos políticos, ¿no? Sobre todo no en Venezuela, en América Latina. Si la política no está presente, ningún negocio avanza. Entonces, ¿cómo lograr que la dirigencia nuestra se persuada de que puso al sector privado de lado, o sea, con una intencionalidad que no ha dado frutos? Porque no solamente el sector gasífero, el metalúrgico, el del petróleo mismo. Ahora estamos aspirando a que regrese Chevron y que vengan otras firmas más a recuperar la industria petrolera. En el caso del gas, yo me imagino que también se tiene que estar contemplando de alguna forma pues, esos reencuentros y esas aproximaciones con el sector privado. Pero veo que hace tiempo que no se reúnen. Claro que sí, tú tienes la razón en lo que estás diciendo, pero ya se está llegando a eso. Este convenio que se firmó con Shell y con NGC de Trinidad es una apertura al sector privado, incluso internacional. Ok. Eso va a significar ingresos, va a significar inversiones en Venezuela en el sector. Y ya existen varias empresas, entre ellas Eni y Repsol, que están explotando un tremendo yacimiento que se llama Perla, de gas natural, que es muy grande. Sin embargo, no han tenido yo diría, el suficiente apoyo del Estado para que ellos puedan desarrollar ese yacimiento al 100%, porque con las políticas de precios que existen, eso no es negocio. Claro. Entonces, sí hay que negociar estas cosas y echar adelante. El proyecto Perla, que debiera estar produciendo hoy en día el orden de 1.800 TCF, está en 450, 500. Casi nada. Casi nada. Y eso se debe a que, a pesar de que es un extraordinario yacimiento, las reglas del juego no están dadas porque los precios que los está fijando PDVSA Gas están por debajo de los costos. Claro. Entonces,
De esa manera no se puede sostener ningún negocio. Ahora, la actual ley de hidrocarburos, que se le hicieron unas modificaciones, o sea, ¿condicionan esto más aún o habría que reformarla de nuevo para que esta apertura se dé de la manera adecuada? En el caso del gas natural, no hace falta modificar nada. Existe una ley de hidrocarburos gaseosos Ajá. favorable y permite que la participación del sector privado en un 100% sea, como el caso Perla, eso es Carbón 4, lo que están explotando ese yacimiento, dos empresas que son extranjeras, Repsol y Eni, y las dos están explotando esos 50-50 y no hay participación del sector público de todo. Ok. Y eso funciona. Sin embargo, ellos tienen ciertas limitaciones, porque como hay políticas de precios internas, hay políticas de precios que también afectan las exportaciones, entonces dificultan el negocio, ¿no? Pero son cosas que son más de prácticas operativas del negocio que realmente leyes, porque la ley es muy buena, la ley de hidrocarburos gaseosos es excelente. Aquí en Venezuela puede participar el sector privado en 100% o 0%, como quieran, y cualquier cosa por el medio, ¿no? Claro. Ahora, no hace mucho tiempo, creo que cuando se instaló Petro en el gobierno colombiano, en unas conversaciones se llegó a asomar la posibilidad de que Venezuela le suministrara gas a Colombia. O sea, Sí, bajo qué concepto operativo y funcional y técnico se podía dar esas circunstancias si tenemos el gas tan lejos allá, en el oriente del país? bueno, fíjate, si te digo la verdad, no está tan lejos. Realmente está muy cerca. Y te Ah, explico por qué. Venezuela en el tiempo ha desarrollado una infraestructura de transporte del gas natural muy grande. De hecho, existen tuberías de gas que pueden llevar el gas hasta un yacimiento que tiene Chevron en Colombia, que ajá. se Ballenas. Hay un gasoducto venezolano que llega hasta Ballenas. Entonces, nosotros podemos poner el gas natural venezolano en ese punto prácticamente sin hacer grandes modificaciones a la infraestructura. Entonces, es fácil realmente exportar gas a Colombia. Y es un tema que se ha estado hablando últimamente con bastante frecuencia para permitir que, por ejemplo, Repsol y Eni, que están produciendo ese gas y que están muy cerca de Colombia, puedan suministrarlo. Todavía eso no se ha resuelto por las políticas de precios de lo que se estaba hablando. Y hay otro factor que juega un papel muy importante allí, que es el Ente Nacional del Gas. El Ente Nacional del Gas, que nosotros llamamos aquí ENAGAS, Ujú. es el regulador de la calidad del gas, de los temas de seguridad en su uso y no solamente en su uso, sino también en su producción. Entonces, ese Ente Nacional del Gas está en el ministerio, está bajo el Ministerio de Petróleo y Gas, ¿no? Pero tenemos un problema que es que el presidente de PDVSA, que es a su vez el jefe del presidente de PDVSA Gas, es el mismo ministro eh, de, de petróleo. Entonces, el ente regulador es el mismo ente productor, porque tiene que estar bajo la misma Una contradicción completa, sí. dirección. Entonces, el ENAGAS se le ha imposibilitado sus funciones. Y aquí se ve eso con frecuencia, que explota una bombona o hay un problema de seguridad de gas, porque no está haciendo su trabajo el ENAGAS, porque está totalmente inactivo, si se quiere, ¿no? Eso Mm. es una cosa fácil de resolver, pero que hay que tener como te diría yo, la perspectiva técnica correcta para sentarse y decir, mira, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Claro. Bueno, lo importante en esta conversación que hemos tenido hoy es que el gas es un filón comercial para Venezuela si se diseñan las estrategias, los convenios y las políticas adecuadas, independientemente de que la ley lo permita, pero que tiene que haber vocación política de amplitud, no dejar Así afuera es. el sector privado. Eso está clarísimo. Pero yo no quiero que usted se me vaya porque me quedan 5 minutos de programa, porque usted también en el área de metalurgia es pionero, es fundador de la Escuela
de ese ramo en la Universidad Central de Venezuela. Maneja una empresa como Bepica, pues que no solamente tiene asiento en Venezuela, sino en otros países, México dentro de ellos. Y a lo largo del tiempo, pues el tema metalúrgico de alguna manera también le dio mucho prestigio a Venezuela, la producción y exportación de bienes elaborados, ¿no? De tuberías y toda esa cantidad de cosas. ¿Cómo estamos en esa otra área? Para que me lo diga en 3 minutos o en 5, o Mira, sea que tema es grueso. es En esa grueso. área tenemos muchos problemas, porque sobre todo los problemas nacieron con Una el fallita. uso energético a la industria básica. Entonces, ya la industria básica de Guayana no tiene gas y tampoco tiene electricidad, a pesar de que tenemos Buri y que tenemos Macagua y todas esas plantas hidroeléctricas enormes. Se le está racionando eso porque el resto del país necesita electricidad y no estamos generando suficiente. Entonces hay un problema allí con la energía en Venezuela, que a pesar de que tenemos los recursos, no se está produciendo suficiente energía. Eso ha afectado muchísimo a la industria de Guayana. Sin embargo, esa industria es una industria que tiene las características ideales para que se pueda recuperar, tanto el acero como aluminio, ¿no? Y de hecho se estaban haciendo proyectos para recuperar esa industria, se siguen haciendo, pero todavía no se ha resuelto el problema de los insumos esenciales como es el agua, el, el gas y la electricidad. Son Claro. tres temas. Venezuela estamos fallando muchísimo, los servicios públicos en general, ¿no? En Caracas con mucha frecuencia hay fallas eléctricas, falta de agua y, y todo eso es parte del mismo problema, ¿no? Y Tenemos ahorita el equipamiento, Julio César, o es de esas plantas procesadoras del área del hierro y la metalurgia, ¿el equipamiento está al día, está actualizado, quedaron obsoletos, se dañaron? ¿Cómo está eso? no están actualizados, eso ha sido una tragedia, ¿eh? En el caso del sector aluminio, por ejemplo, prácticamente las celdas de reducción de Arcasa fueron todas chatarreadas, se vendió eso como chatarra, porque las plantas estaban paradas por muchos años y no producían absolutamente nada, entonces las chatarrearon y las vendieron como, como chatarra, ¿no? Y hasta la exportaron esa chatarra. En el caso de Sidor, prácticamente toda la planta está parada. Había algunos proyectos para el desarrollo de Sidor. Nosotros participamos como de PIC en uno de esos proyectos, que es una unidad de colada continua muy moderna, muy grande. Pero para poder colar acero necesitas tener primero acero líquido. Mm. Y la parte de acero líquido está muy abandonada. Y el total es que no se ha coordinado eso bien. Y la industria, tanto siderúrgica como del aluminio en Guayana, está en el suelo en este momento. Sí. Recuperarlo no es fácil. Sin embargo, todas las personas que estamos en ese sector tenemos que recuperar. Incluso se puede hacer con la incorporación de todas las tecnologías modernas de manera de que se pueda hacer bien hecho. Porque tenemos los recursos. Eh, tenemos el mineral de hierro, tenemos la bauxita, tenemos todas las condiciones para poder desarrollar ese sector y tenemos también la gente que sabe hacerlo. Y sin embargo no lo hemos podido hacer por circunstancias relacionadas más que todo con el déficit que tenemos de los servicios básicos de luz, agua y gas. Ahora, esos proyectos para cerrar, esos proyectos que se espera consolidar con Trinidad, ¿no van a adolecer de las mismas fallas operativas por falta de servicio eléctrico y otros factores? ¿No No, podrían no, entrar y arrancar en riesgo de una buena vez? no, porque, bueno, específicamente los yacimientos costa afuera, tanto Dragón, que es el primero que se va a desarrollar, como los yacimientos que están en las zonas limítrofes entre los dos países, son proyectos costa afuera.
eso se puede poner a funcionar sin necesidad de que, o sea, eso tiene su propia generación de... Ok. Entonces ya se puede llevar ese gas a Trinidad con una inversión relativamente baja para lo que significa ese proyecto, ¿no? Bueno, Y vamos a ser optimistas, vamos a ser optimistas. Lo que pasa es que el tiempo se nos está acabando. Este es un tema muy extenso, de muchas complejidades, pero de todos modos yo creo que no es la última conversación que vamos a tener al respecto, porque si esto arranca, o sea, va a ser la noticia del día a día. Esperemos que se perfilen esos convenios, que se aclaren bien las cosas y que ustedes como sector privado también lleguen a estar comprometidos allí, porque yo sé que estando el sector privado los venezolanos sentimos un poco de más confianza en que las cosas avancen de manera idónea. Siempre hemos tenido recelo pues con el funcionariado público, ¿no? Entonces necesitamos que el sector privado gane espacios nuevamente y empiece a involucrarse. Así que a través suyo pues yo voy a estar al tanto de qué está pasando. claro que sí, estoy a tu orden y yo soy optimista. Y he pensado que las cosas que están sucediendo actualmente, como ese convenio que se hizo con Trinidad, es algo positivo que debiéramos aprovechar y debiéramos desarrollar con mucha conciencia para que tenga éxito. Bueno, para que haya conciencia hay que despertar la conciencia de quienes tienen esto trancado, ¿no? Ok. Entonces desde aquí pues vamos a abogar por que eso se dé y vamos a seguir en contacto, amigo Julio César Oep. Muchas gracias. Estas son sus tribunas. Buena suerte, estoy a tu Un, orden. un abrazo, un abrazo. Gracias.